esta Santa Misa son una acción de gracia. Acción de gracias a San Expedito, Santa María de los Ángeles y a Jesús Misericordioso. En acción de gracias por la salud de Gladys y Alberto, por la salud de Pedro, Evelyn, Ramón y familia, Carolina, Carla, Luis y familia. Y por nuestros hermanos difuntos, por el eterno descanso de Pedro Miguel Iján en su natalicio, por el eterno descanso de Héctor Romero y familia Sánchez, familia Romero, Jorge Raúl Rodríguez y por las benditas almas del purgatorio, por el descanso eterno de Coronel Valentina y Pedro Arce, Elena Escalante y Rolando Alfonso, Yamira Villordo y por el eterno descanso de Cristian Lorenzo Gómez. Ave María Purísima. Hermanos, hoy celebramos con inmensa alegría el tercer domingo de Pascua y nuestro gozo es porque el Señor vive realmente con nosotros, porque su vida es también la nuestra. Nos ponemos de pie, recibimos a quien en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía. Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra del Señor que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a comer el pan sagrado, el cuerpo del Señor Jesús resucitado. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, y que su gracia salvadora permanezca siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre
para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pedro, el primero de los apóstoles, anuncia a aquel que abrió el camino de la vida, no está muerto. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro dijo al pueblo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quienes ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de
atrás, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Participamos de la oración del Salmo aclamando: muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Respóndeme cuando te invoco, Dios mi defensor. Tú, que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Hay muchos que preguntan: ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Jesús se entregó por nuestros pecados y se hace nuestro abogado ante el Padre para alcanzar nuestro perdón. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, le he escrito estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La señal que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. Él dice: yo lo conozco, y no cumple su mandamiento, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Jesús se aparece a los discípulos, les abre el misterio de salvación que Él vino a realizar y los envía a misionar por el mundo. Señor Jesús, explícanos las Escrituras, haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los textos de la liturgia en este tiempo de Pascua nos van recordando, nos van haciendo revivir el acontecimiento de la resurrección de Jesús. Es decir, van haciendo que nosotros podamos contemplar este acontecimiento y que vayamos como apropiándonos de ese acontecimiento en nuestra propia vida. Es decir, cuando Jesús se aparece a los apóstoles, contemplamos a los discípulos de Emaús. Esta es la lectura de la continuación de los discípulos de Emaús. Los discípulos habían regresado de Emaús a Jerusalén para contar justamente a los otros apóstoles lo que habían visto, lo que habían oído, que habían visto al Señor, y cómo se les presentó en el camino, y les fue explicando las Escrituras, y dice el texto: y cómo lo reconocieron al partir el pan, es decir, en la Eucaristía. Reconocieron a Jesús en la Eucaristía. Y en ese mismo momento Jesús se aparece otra vez en medio de ellos y les saluda deseándoles la paz, o mejor dicho, dándoles la paz. Cuando nosotros saludamos en la misa, ahora no lo podemos hacer por las restricciones que tenemos en la pandemia, pero cuando lo hacíamos, el saludo de la paz no es simplemente un saludo, sino, es decir, el don que viene de Dios para nosotros. Dios nos da la paz, su paz, que es la plenitud de los bienes de la tierra, la plenitud de los bienes del cielo. Es decir, es un don que nos da Jesús resucitado. Y eso es lo que les da a los discípulos de la paz, su paz. Es un don de Dios que viene de lo alto. Jesús les saluda dándoles la paz, y ellos, en vez de recibir la paz, dice la lectura,
quedaron atónitos y llenos de temor, es decir, con temor y temblor. Uno podría decir, pero si Jesús les trajo la paz, les dio la paz, y ellos, dice, están atónitos y llenos de temor. Es decir, no podían comprender que Jesús, al mismo que habían visto crucificado, esté ahora delante de ellos resucitado. Quizás para nosotros, con 2000 años de distancia, no podemos como comprender la actitud de los discípulos, pero ellos lo habían visto hace 3 días muerto, lo habían visto sangrar, lo habían visto y lo habían colocado en el sepulcro, es decir, y a los 3 días lo ven así, de esta manera Jesús, y por supuesto creían que estaban viendo un fantasma. ¿Cómo le puede suceder a muchos de los que han perdido un ser querido y durante días quizás o meses parece que lo ven, digamos, ¿no? Lo vieron acá o lo vieron allá, o lo escucharon o sintieron su presencia? Algo así les pasaba a los discípulos, es decir, creían que veía un espíritu, que se les apareció un fantasma, por eso estaban, como dice, llenos de temor. Y se resistían a creer, dice, pero en este caso no es que ellos no tuviesen fe, sino que del temor pasaron a la alegría, y dice, era tal la alegría y la admiración que se resistían a creer. Es decir, que cuando nosotros vemos que algo es demasiado lindo, lo que nos pasa, y decimos, es tan lindo que es tan difícil de creer que sea cierto, ¿no? Algo así les pasaba a los discípulos, del temor a la alegría, de la alegría a la admiración, y no sabían qué hacer cuando Jesús se le aparece en medio de ellos. Y como Jesús les entiende y sabe lo que pasa en su corazón, le quiere convencer de que es el mismo. ¿No ven que soy yo? Soy de carne y hueso, un espíritu no tiene carne y hueso, tóquenme. Y les muestra sus manos y sus pies. Sabemos que era el lugar de los clavos, les muestra sus manos y sus pies. Era el crucificado resucitado, el crucificado que había resucitado, el muerto que ahora vive. Es decir, es un acontecimiento que marcó la historia de los discípulos, de la Iglesia, y también debería marcar nuestra propia historia. Cuando nosotros contemplamos las veces que Jesús se aparece resucitado, la mayoría de las veces no lo reconocen como los discípulos de Maús. Jesús caminaba con ellos y ellos no lo reconocieron. Y después aparece en el lago de Tiberíades, cuando estaban pescando los apóstoles, y él les pregunta, ¿tienen algo para comer? No lo reconocen, no tenemos. Tiren a la derecha y sacan muchos peces, los traen a la costa, y ahí dice Juan, el discípulo amado, dice, es el Señor. Es decir, les cuesta reconocer la presencia del Señor. Entonces también nosotros, este acontecimiento de la resurrección de Jesús debe marcar nuestra vida, nuestra historia. Es decir, muchas veces sabemos que en nuestra vida nos cuesta reconocer la presencia de Jesús. No lo reconocemos, pero sabemos que Él camina a nuestro lado, que Él está a nuestro lado, que está vivo, pero nos cuesta reconocerlo. Y cuando vamos avanzando en nuestra vida, nos vamos dando cuenta que sí estuvo en este acontecimiento, que sí estuvo en este otro acontecimiento, que estuvo en los momentos felices, que también estuvo en los momentos tristes, que Él estuvo, que Él está con nosotros, y que ahí recién nos damos cuenta, sí, Él estuvo. Cuando hacemos un resumen de nuestra vida, y ahí nos damos cuenta en ese proceso de fe que vamos haciendo cada uno, que lo vamos descubriendo en los acontecimientos, que lo vamos descubriendo en esa alegría que recibí, o en ese momento triste que me tocó pasar, que Él estuvo consolándome. Es decir, en ese momento no lo reconocí, pero mirando hacia atrás uno dice, sí, Él estuvo, Jesús resucitado estuvo caminando conmigo, estuvo a mi lado, me estuvo sosteniendo. Es decir, aquí descubrimos como los discípulos, dice,
que primero no lo reconocían, pero después lo reconocieron al partir el pan. Y cuánto más todavía debemos descubrirlo a Jesús presente en su palabra, la que nos habla todos los días, en cada momento, y en la Eucaristía sobre todo, su presencia real, su presencia entre nosotros, la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, el cuerpo de Cristo, es Él mismo, ¿no? Es como que Jesús nos dijese hoy, soy yo mismo, tóquenme, digamos así, la Eucaristía, es Él mismo que se presenta a nosotros. Lo reconocieron al partir el pan. Jesús le dice a los discípulos que a partir de ese momento deben predicar a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Y los discípulos hacen caso a Jesús y bueno, después sabemos todas las persecuciones que tuvieron por predicar su nombre, y en esa dispersión se fue evangelizando a todas las naciones. Y ustedes son testigos, dice. Ellos fueron testigos de la presencia de Jesús crucificado, resucitado. Nosotros también somos testigos porque podemos decir a los demás, yo tuve la experiencia de Jesús resucitado. En eso soy testigo. Y entonces podemos decir, yo tuve la experiencia de la Eucaristía, esa Eucaristía que voy a celebrar los domingos, en donde escucho su palabra, en donde puedo recibir la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Soy testigo en ese sentido. No lo vi a Jesús, no tuve la experiencia de tenerlo cerca como los apóstoles, crucificado, resucitado, pero sí lo puedo contemplar y lo puedo recibir en la Eucaristía, su cuerpo entregado por nosotros, su sangre derramada por nosotros. Y de eso podemos ser testigos. Y sobre todo de la obra que Jesús hace en nosotros. Jesús resucitado sigue obrando en la historia y sigue obrando en mi historia, en nuestra vida. De esa manera podemos ser testigos y anunciar a los otros que Jesús vive, que Jesús ha resucitado. Que así sea. Les invito a renovar nuestra fe rezando el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia, para que así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. A cada intención pedimos, escúchanos, Señor.
Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que con las enseñanzas y práctica del Evangelio derrame en el mundo misericordia, ternura y esperanza. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestro Papa, obispos y sacerdotes, para que con el testimonio de sus vidas y su entrega al Evangelio nos muestren siempre el verdadero camino hacia el reino de los cielos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por las familias que sufren, para que encuentren en nosotros el gesto y la palabra oportuna que haga renacer en ellos la alegría y la esperanza. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad, para que viviendo siempre en actitud de conversión y con el testimonio de nuestras vidas renovadas, manifestemos la presencia salvadora de Jesús en medio del mundo. Oremos. Escúchanos, Señor. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con solidaridad realizamos nuestro aporte para el sostenimiento de nuestra Iglesia. Junto al pan y al vino, ofrezcamos también nuestras vidas en un deseo de consagrarlas al servicio de Dios y de nuestros hermanos. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos. Luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos. Luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Andrés, su obispo auxiliar José Adolfo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unamos nuestras voces y nuestros corazones para hacer la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús se ha hecho presente entre nosotros en su palabra, y ahora, con su presencia sacramental, se nos da como alimento para fortalecer nuestro camino hacia el reino de los cielos. Con alegría lo recibimos permaneciendo en nuestros lugares. Comunión espiritual. Jesús, Señor mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Aleluya. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concede alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento para hacer algunos avisos. El primer aviso es que el viernes se había publicado unas medidas, que se tomaron durante 2 días aquí en la parroquia, en toda la arquidiócesis, con respecto a las restricciones, el protocolo que impone desde el gobierno para las reuniones sociales. Entonces, ese día se había comunicado a todas las parroquias de la diócesis que se suspendían las misas presenciales y que solamente se podía hacer con 10 personas. Bueno, al otro día, Monseñor José Adolfo comunicó a todos los sacerdotes que esa medida quedaba sin efecto. Entonces, nosotros prudentemente fuimos haciendo progresivamente el cambio. Ayer lo hicimos de manera virtual, hoy, como no se anotaron, tampoco podíamos hacerlo presencial, difundimos para que puedan presenciar. Surgió así, en 2 días
estos cambios y es muy difícil retomar otra vez. Esperemos que esta noche puedan venir la gente que se anotó por ahí. Si les preguntan, esta noche la misa a las 20 horas va a ser también presencial con toda la gente que ya se había anotado durante la semana. Y alguno más seguramente que se anote aquí en la puerta del templo. Y que bueno, esas medidas quedan sin efecto, o sea que volvemos otra vez a celebrar como lo veníamos haciendo hasta el jueves pasado, de esa manera y siempre cuidándonos, siempre teniendo en cuenta el distanciamiento, el uso del barbijo, el alcohol, así que bueno, eso sigue vigente, por supuesto. Entonces la catequesis también se va a realizar el próximo fin de semana, como habitualmente se hacía, así que también avisen a los que preguntan que la catequesis se va a retomar el próximo sábado aquí en todas las comunidades. Las celebraciones de la Eucaristía, la misa, el próximo sábado se va a celebrar en Xoesta a las 18:30 horas, en el nuevo horario, 18:30, y a las 20 horas en la Capilla Medalla Milagrosa. Esto es el sábado, o mejor dicho, dos sábados. Y el domingo siguiente, la misa a las 9:30 horas en Santa Ana, de Lomas del Mirador, y a las 20 horas aquí en la sede parroquial. Los bautismos también se celebran el próximo sábado y se están anotando para esta celebración. Vamos a recibir ahora la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ave María Purísima, Sin pecado